Amigos de BQR, es un gusto poder reencontrarnos de nueva cuenta en este espacio de la entrevista y me da mucho gusto que este espacio esté dedicado y esté además en un salón que guarda tantísimos recuerdos y tanta historia al maestro José Antonio Romo Careaga, que es además el cronista fotográfico de la ciudad de Morelia. Dice una de las recipendarias de la Presea Generalísimo Morelos que no se puede entender a José Antonio Romo sin Morelia, sin el entorno en que creció, y probablemente muchos no podamos entender o conocer a Morelia sin las fotografías de José Antonio Romo. Maestro, qué gusto, gracias por recibirnos. Al contrario, Julio, me da mucho gusto, les agradezco mucho a la revista y a ti que me hagan favor de estar aquí en este su espacio, porque finalmente este es un espacio de Morelia. ¿Quién es José Antonio Romo? La mayoría de los morelianos lo conocemos, o muchos los morelianos lo conocemos, pero probablemente hay otros que no, o que no conocen toda la historia de Romo, que saben su faceta fotográfica, pero no las otras. Bueno, no está fácil dar respuesta a eso porque como yo entiendo la vida, a lo mejor ni nosotros mismos nos sabemos quiénes somos, porque el curso de la vida nos va marcando una serie de circunstancias y en esas nos vamos descubriendo a sí mismos, ¿no? En mi caso, pues es algo que ya ves hasta me piden que no lo diga, pero es un hecho y tengo que decirlo. Soy originario de la Ciudad de México y por circunstancias precisamente de andar en busca de ese ser que yo quería ser, fue que vine a dar a Morelia después de haber andado en muchos otros lugares, ¿no? ¿Fue la casualidad? ¿Usted eligió Morelia entonces? La elegí en el sentido de que finalmente acepté que era un espacio que primero me gustaba y que tenía una serie de condiciones culturales fundamentalmente como para desarrollar un proyecto de vida personal, ¿no? Pero efectivamente fue muy circunstancial mi paso por aquí y me fui y después regresé y fui encontrando un ambiente así como propicio sin tener un proyecto específico. Llegué a trabajar y no llegué, procuré tener algún trabajo para sobrevivencia en el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, el CAPSE, y coincidió con la llegada de un grupo de arquitectos del Politécnico que venían a cumplir con unos proyectos rezagados, estando un jefe de zona, un arquitecto del Politécnico, y ahí coincidió en ese momento y ahí me fui quedando, pero sin el propósito. Es más, yo era frecuente que de repente salía corriendo a la Ciudad de México porque como que me sentía no muy bien en Morelia, ¿no? Pero esa circunstancia sí fue muy favorable y con los compañeros, amigos, arquitectos ya para entonces, fui haciendo un ambiente que me fueron metiendo y me permitieron tomar una de las decisiones más importantes de mi vida. Yo digo que hay 3 decisiones que han marcado mi vida. Una que difícilmente se puede entender porque el contexto cultural como que no está preparado para eso. Yo siempre pensé, y la verdad sigo con esa convicción, de que el ser humano debe poner distancia a la familia, debe verse como un ser solo, y solo bajo esas circunstancias puede desarrollar un proyecto de vida personal. La familia es la familia y es muy respetable, pero no siempre favorece para que el individuo realmente se entienda mejor y pueda desarrollarse, ¿no? Esa es una decisión muy importante y así lo hice. La otra fue no aceptar la educación escolarizada. Todo esto que ahorita se discute de la reforma educativa, que me parece muy bien, pero bastante tardía, porque lo que se dice de todo lo que no se ha hecho en la educación oficial o escolarizada, yo lo dije hace 50 años y lo viví intensamente y me llevó a la convicción de que yo prefería no tener ese tipo de educación. Yo siempre les dije a mis hijos, no es que no se estudie, no yendo a la escuela se estudia más que no yendo a la escuela y resulta más difícil porque hay que ir contracorriente, ¿sí? Sin embargo, así lo acepté, así lo decidí y así he vivido y la verdad, no ha habido un minuto de mi vida en el que me haya arrepentido. Y la otra decisión es así muy circunstancial, no muy prevista, fue ese hecho de quedarme en Morelia.
que también tuve momentos en que me iba y regresaba, y finalmente circunstancias ahí sí ya de carácter personal y familiar. Me fui al Seguro Social cuando el gobernador Carlos Gálvez Betancourt se fue al Seguro Social, y se decía, como tantos engaños que hemos tenido, que he tenido en la vida, que era un privilegio trabajar en el Seguro Social, y regresar a la Ciudad de México me llamó la atención, me entusiasmó, y fui, y además a lo que iba a hacer, ya habiendo desarrollado cosas muy especiales en la fotografía, decorar todas las clínicas del país, y eso pues era una gran oportunidad, ¿no? Lamentablemente, ya estando allá, ni la Ciudad de México ya me convenció, la vi de una manera diferente, habiendo probado la vida en un lugar como Morelia, y lo peor y más triste fue darme cuenta que en esa institución, y lamentablemente como tantas otras, el ambiente burocrático no deja ser. Hay que entrarle al ambiente y aceptar una serie de condiciones que yo no estaba a favor ni podía aceptar, ¿no? Pero sobre todo, esta burocracia que lleva a una corrupción espantosa. Y cuando me di cuenta y me decían, así de manera cínica, mira, tú aguanta, y al rato tienes tu base, tienes tu trabajo, y también te tocará algo, porque pues así funciona aquí. Dije, no, muchas gracias. Pero lo peor, y lo que me convenció finalmente de salirme, pero corriendo, fue cuando me decían, tú aguántate, hombre, mira, al rato ya tienes todas tus prestaciones, tienes la vida garantizada, ya nada más te esperas a la jubilación. Dije, no, pues, antes de que me contaminen de ese virus, yo me voy. Porque no concebía yo la idea de estar así en plena juventud y ya ponerse a esperar a la jubilación. Dije, no, ahí nos vemos. Y es así, marcó, porque además hubo una situación así de familia, que 2 hijas fallecieron, y una estando yo en el Seguro Social, y no pudiendo tener atención por parte del Seguro Social, dije, pues entonces yo le voy a dar lo mejor que me es posible al Seguro Social, y el Seguro Social no me da nada a cambio. Finalmente murió la niña, dije, ahí nos vemos. Y eso determinó que me quedara en Morelia, y esa como tercera decisión son los que han marcado mi vida. Y en Morelia, pues la verdad, con todo lo que es, en lo bueno y lo malo, he encontrado un espacio muy propio para mi realización personal. ¿Desde niño se sintió atraído por la fotografía o qué quería hacer cuando era niño? No. No, es más, yo renuncié y me negué. Mi papá siendo escultor, yo nací haciendo escultura, viví en el ambiente de la escultura, hice y trabajé con muchos escultores, desarrollé mucho oficio, mucha tecnología, pero ahí también hubo una situación que me desvió. Precisamente porque estuve muy cerca de ese ambiente y metido en el mundo del arte, dije, no es posible, tanto mi papá como lo vivíamos en la familia, como tantos otros escultores con los cuales participé, necesariamente para vivir del arte necesitaban estar complaciendo y correspondiendo a caprichos de una bola de gentes, ya sea del medio oficial, ya sea del medio privado, o sea, el que tenía dinero para pagar, y por lo tanto había que corresponder. Y lo peor, porque eso como quiera se entiende, es una realidad, y los artistas de todos los tiempos así lo han hecho. Han vivido, han trabajado para la iglesia, han trabajado para los reyes, y vamos registrando la historia y digo, eso así ha sido. Pero lo peor, ya en el mercado propiamente del arte, dentro del concepto de la cultura capitalista, hay que corresponder al mercado, lo que se vende, lo que es la moda, lo que tiene un espacio propio, las galerías, los museos, todos corresponden a eso. Y difícilmente los curadores, los museógrafos, me pueden demostrar, aquí mismo lo hemos visto, pero muchas veces una bola de moneros, disque escultores, pero que van encontrando y sobre todo van abriendo el camino dentro de ese ambiente de la cultura oficial, de la cultura en general, y tienen un espacio. Y dije, yo sé perfectamente cómo se hace eso y puedo engañar al mundo con lo que quiera dentro del mundo del arte, pero yo no estoy dispuesto a esto, y entonces por eso es que no soy profesional del arte. Hago porque tengo que hacerlo por una necesidad existencial, como lo hago en la escultura y como lo hago en la fotografía. Estando chico, mi papá, cuando se anunciaron las Olimpiadas del 68, que fueron como 10 años antes,
Mi papá tenía un estudio en el Club de Periodistas de la Ciudad de México. Y viendo que no encontraba yo camino, porque a partir de los 10, 11 años yo empecé a leer y leía en promedio. Eso me dio mucha información desordenada, pero una información que me dio la posibilidad de entender ciertas cosas, ¿no? Entonces me sugirió la fotografía con este hecho de que venían las Olimpiadas y me regaló una camarita, la misma que tiré porque no me llamaba la atención, no era algo que estuviera en mi expectativa de vida, ¿no? La verdad es que cuando yo empiezo en la fotografía fue aquí, ya trabajando en el CAPSE, porque todo donde se les atoraba algo, me pedían que le entrara yo. Y hubo un momento muy importante de que si no se contaba con ciertas fotografías, con ciertas características, no pasaban los proyectos para que se nos autorizaran en la Ciudad de México y por lo tanto dispusiéramos de un presupuesto. Como era importante eso y yo estaba en cierta forma en el campo de la estadística y de todo eso de proyectos, entonces dije, bueno, hay que hacerlo. Fui a los laboratorios comerciales, no se puede, de acuerdo a las especificaciones. Entonces dije, como no se puede, pues hay que hacerlo como se puede. Lo hice, cuando mando todos los expedientes me lo regresan porque no correspondían a las especificaciones. Y entonces dije, bueno, pues esto hay que resolver. Y lo más curioso es que era insignificante, fotografías 5x7 pulgadas sin margen, o sea, el margencito que quedaba al ponerlas en el marginador blanco. Como decían los laboratorios que no se podía, yo les corté el margen, mandé los expedientes y me regañaron. Oiga, pues, ¿cómo pues? Pues ya no tienen margen, pues sí, pero ya no son 5x7 porque ya perdieron un área. Entonces dije, bueno, esto lo tengo que resolver yo. Me puse a estudiar en una noche un libro de laboratorio, al día siguiente fui a pedir equipo y me puse a hacer las fotografías y esa fue así el momento muy extraordinario porque sin tener instrucción de nadie más que el propio libro, que además yo sigo entendiendo que son los mejores maestros, empecé a hacer las fotografías con muchos errores. A los 2-3 días cuando salió las primeras fotografías dije, es una maravilla, casi sentí como si yo estuviera descubriendo la fotografía, ¿no? Entonces dije, aquí está, esto me da la oportunidad de un oficio, un medio de vida, me da la oportunidad de un medio de expresión, he hecho más de 400 exposiciones sin más propósito que el de comunicar, y además, la más extraordinaria, nos da la oportunidad de aprender a ver. Lo que los demás no ven, lo vemos a través del oficio y el ejercicio de la fotografía. Y eso va conformando toda una forma de ser, que es lo que precisamente pues hoy en este momento. Hoy la fotografía es parte fundamental de nuestras vidas. Cada uno de los seres humanos es un fotógrafo en potencia. ¿Cómo ha vivido alguien que es un profesional en el tema, que se dedica a esto, que la ha estudiado a profundidad, esta transición de la fotografía profesional con equipos muy sofisticados, complejos, que reclaman de una preparación, a la fotografía digital que hace de cualquiera, dicho literalmente de cualquiera, un fotógrafo? Precisando, no hace fotógrafos, hace tomafotos. O sea, cualquiera toma fotos, pero difícilmente se le puede llamar fotógrafo a alguien que toma fotos, ¿no? Sí, es todo un fenómeno, todo un proceso, pero afortunadamente, en ese inicio de la fotografía, como era parte de mi naturaleza, dije, bueno, si esto me cautivó, si esto me gustó, si esto me llamó la atención, yo tengo que saber cuál es el origen de eso. El año antepasado puse la exposición más monumental de los 175 años de la fotografía. Compañeros fotógrafos de todo el país, inclusive del extranjero, les tuve que explicar el por qué 175 años, para que se entendiera, porque la fotografía viene desde la época de las cavernas, ¿sí? Pero el procedimiento de la imagen a través de la luz, pero es en 1839 precisamente que se presenta el Tratado de Daguerrotipia en la Academia de Ciencias y Artes de Francia y nace la fotografía, que entonces se llamó, originalmente era heliografía, porque es helio, sol, grafía, dibujar con el sol, no había otra fuente de luz. Después se utiliza el término genérico, luz, foto, luz, grafía, dibujar con luz, ¿no? Bueno, entonces yo me puse a estudiar todo eso y tengo cientos de libros de la historia de la fotografía, y no solo eso, cámaras, el proceso, la evolución, el cambio de las cámaras, todo eso. Cuando se llega lo digital, que en realidad
partimos del 2002, yo estuve en Alemania cuando verdaderamente surge todo lo digital, que es cuando una empresa que nos parece increíble y queda como un hecho increíble para la historia, una de las empresas, porque generalmente dicen la más, no, nunca fue la más importante, Kodak. Sino que había muchas, pero la que nos llegaba a nosotros era la norteamericana, ¿no? Porque hay las primeras cámaras y los primeros mejores equipos y materiales son alemanes, luego ingleses, pero la fotografía se inicia en Francia, ¿sí? Entonces hay toda una serie de cosas. Pero en ese momento, Kodak, teniendo toda la historia, uno de los mejores museos del mundo, el Eastman Kodak de fotografía, no aceptó el cambio. Y no es que no haya aceptado el cambio, por supuesto que se dieron cuenta. Lo que no aceptó es perder el mercado que tenían hecho. Porque acababan con la película, con los papeles, con los químicos, que era verdaderamente su mercado. Sí, ellos las cámaras las podían regalar, lo que les importaban los consumibles, que era lo que vendían en cantidades industriales. Bueno, pero ese hecho de todas maneras hizo que esa empresa quebrara. ¿Sí? Y muchas otras. Yo todavía estando ahí en Alemania, en la feria más importante que se hace cada 2 años en Colonia, veíamos con muchas limitaciones las cámaras digitales. Yo las Hasselblad, que son las mejores cámaras, y me decían, aquí está esta Hasselblad ya digital, vamos a ver cómo funciona. No sirve. ¿Pero cómo no sirve? No sirve. Le falta mucho. Pero empezaron y le entraron, ¿sí? Y íbamos con Kodak y le decían, digital, no sé, eso no sirve. Va a pasar muchos años para que eso sirva. Bueno, pues ellos se quedaron ahí. Y lo que Hasselblad a los 2-3 años se superó a sí misma, encontrando realmente, porque todas las primeras cámaras digitales, fíjate, efectivamente eran muy malas, para empezar carísimas y muy malas, ¿sí? Entonces cuando uno viene preparado con todo ese proceso, puedes distinguir, ni te dejas ir por la novedad, ni te sorprende la tecnología. En el 2002, fíjate, cuando yo estaba viendo ya eso, la revista Fotozoom, la revista más importante de fotografía en México, ya me estaba dando el reconocimiento como fotógrafo de vanguardia, porque yo estaba haciendo ya una serie de cosas en lo digital, pero superando lo que podríamos decir era una fotografía convencional. Yo entendí, acepté y me di cuenta que esta tecnología nos ofrecía pero muchísimo más posibilidades de lo que habíamos tenido con la fotografía convencional, ¿no? 2 cosas o varias, pero 2 así marcaron esa diferencia. Yo les digo, no, para quien no entiende que antes usábamos una película con una sensibilidad de la luz determinada y estaba limitada a eso, no sabe lo que nos tocaba hacer para tomar una fotografía. Lo digital, de inmediato, podías tomar una foto con una sensibilidad baja, con todas las características que eso representa, y una fotografía con una sensibilidad alta o altísima. Lo más que tuvimos en películas era 400, las podíamos forzar a 800, 1600, 3200, con muchos problemas técnicos que yo desarrollé en el laboratorio, pero muchísimo, fueron miles de horas en el laboratorio. Ahorita las cámaras que están saliendo digitales traen hasta 64,000 ISO, podemos tomar una fotografía en una cueva. Esto cambia radicalmente. La otra cosa que fue impresionante, pero que sobre todo tuvimos que irnos acostumbrando, antes disparábamos con la idea de a ver qué habíamos logrado, tener la intuición, la sensibilidad, el acierto de disparar y a ver qué salió, y esperar, sí, y esperar a ver qué resultó. Yo tengo cámaras, muchas cámaras con respaldos Polaroid, porque para hacer ciertas fotografías teníamos que saber lo que iba a salir, porque no era fácil volver a montar y producir todo lo necesario, entonces teníamos que saber qué es lo que estábamos sacando. Entonces sacábamos fotografías con respaldos Polaroid, bebíamos una prueba y sobre eso ya tomábamos la película, transparencia o lo que fuera necesario, ¿no? Bueno, una de las cosas que verdaderamente nos costó trabajo, y hablando en lo personal, que fue una sorpresa, fue disparar y ver la imagen. No es posible. Sí, o sea, esa inmediatez, pero además inmediatamente verlo en la computadora, inmediatamente hacerle los ajustes, los cambios, todo lo que fuera necesario, lo que antes no podíamos hacer. O hacías una exposición correcta, les decía yo, para que se entendiera. Antes de salir a tomar una fotografía con cámara, saco el exposímetro.
del exposímetro, de la exposición, dependía una buena impresión, ¿sí? Pero entonces ya ahora con esta tecnología se pueden cometer hasta todos los errores que quieras y de alguna manera las salvas. Lo ideal es no hacerlo. Yo sigo usando exposímetros y las cámaras tienen una tecnología que, bueno, si tienen 100 funciones, el que más usa 10 y las otras ahí están. Y el que no, pues todas las usa en automático y listo, y salen las fotos. Ahora, aquí es la parte importante, por eso la diferencia entre un fotógrafo y un tomafotos es que el que toma fotos dispara y la foto sale. Bueno, los teléfonos no hay pierde, y no se diga, los últimos equipos son extraordinarios, ¿no? Pero lo otro es que le dé sentido a la imagen, que tenga el sentido de la oportunidad, que tenga el sentido de la composición, que tenga el manejo de la luz, en fin, todo lo que verdaderamente es una fotografía, y de eso pues tenemos muchos casos en la historia. Entonces, ¿se ha complicado la vida ustedes los fotógrafos profesionales, la digitalización? Desde el punto de vista profesional, sí, porque antes tomábamos fotos los que sabíamos tomar, ahora cualquiera, ¿sí? Antes en este estudio yo tenía cola haciendo para tomar fotos. Ahora la cola se hace allá en los jardines y cualquiera toma fotos, ¿sí? Entonces, en cuanto a lo que representa al ejercicio profesional y por lo tanto a los ingresos en la fotografía profesional, totalmente. Sí, ha sido un cambio radical. La verdad es que cuando estamos preparados y visualizamos esas circunstancias, hay muchas otras opciones, no es única. Sí, o sea, el que nada más se dedicaba a hacer una cosa y no sabía otra cosa dentro del mundo de la fotografía, se le cayó eso. Yo tengo amigos y compañeros que habiendo sido fotógrafos de mucho éxito en muchas partes de la República, ahorita no tienen trabajo, porque no se prepararon y no vieron las nuevas opciones de la fotografía. Yo tengo muchas opciones en la fotografía y en el mundo del arte en general, ¿no? ¿Cómo regresa a la escultura del maestro Romo? Porque la había practicado con su padre de niño. No, bueno, no fue con mi padre, fue por mi cuenta, bueno, ¿sí? Y con muchos otros más. Pero es que, curiosamente, no regreso, nunca la abandoné. Simplemente no lo acepté como una actividad profesional. Siempre he estado haciendo escultura con esa condición y que me ha resultado muy bien. Yo hago lo que se me da la gana en la escultura y lo que creo, por convicción, en función de lo que visualizo, en función de lo que es una escultura, ¿no? Hacer monos, yo les digo, si yo hiciera escultura al estilo de los griegos, sería muy bueno, pero ese concepto escultórico ya no me toca, ya cumplió su ciclo y correspondió a su forma de entender y ver la vida. Entonces, el concepto de la escultura contemporánea, y ahorita hay muchos que hacen una bola de mamarrachadas en un afán de ser diferentes, pero no tienen fundamento, no tienen realmente los elementos que determinan qué es lo que se debe hacer en nuestro tiempo, ¿no? Pero entonces, hago lo que se me antoja, visualizo una nube, una piedra, lo que sea, y hago una escultura. Ya hecha, las tengo aquí, y no falta quien diga, oiga, ¿y esa escultura? Yo la hice. Siempre me dicen, y hasta me da risa, porque no es gente que obviamente no entiende, ni sabe. Oiga, tiene muchas esculturas del maestro Salce. Ah, Chihuahua, ¿dónde? Pues ahí, no, nada que ver, porque lo que hacía Salce de escultura, bueno, ni era escultura. Salce, pintor, grabador, fundamentalmente grabador, pintor y pintor. Pero en escultura eran sus dibujitos hechos en cemento y en lámina y todo eso no es escultura, ¿no? Pero la gente tiene una visión así muy cuadrada de las cosas. No, esa es escultura, escultura, sí, yo hago escultura, pues ese es mi elemento original, ¿no? Y no falta, cosa que por supuesto se asustan, y cito el caso de Florentino Ramírez, que es arquitecto, me dice, oye maestro, ¿y qué? ¿Las esculturas qué? Que yo las hacía. No, pues las hago por gusto. Y si me gusta alguna, mira, si te gusta alguna y nos ponemos de acuerdo, te la llevas, y si no, ahí se queda, no estoy sufriendo por eso, ¿sí? Nos pusimos de acuerdo y luego lo dijo a su gente, agárrenla y llévensela ya. Y así, hay esculturas que se han ido a muchas partes. Un doctor que recientemente falleció, venía y me decía, ya deje de estar haciendo fotografías, dedíquese a la escultura. Su verdadero talento es la escultura. Le digo, sí, doctor, pero ¿cuántos me puedo encontrar como usted que entiende? Gente que viajó por todo el mundo. Que valoren y que paguen y que tengan, porque para que eso suceda se necesita que entiendan,
que aprecien, que tengan la sensibilidad y tengan con qué. Porque precisamente ahí es donde... ¿Cuánto cuesta esa escultura? 200,000. Chihuahua. Pero si un señor las hace en 5,000 pesos, pues sí, pero eso no es arte, son monos. Y si fueran por esos monos, yo puedo hacer, pero por montones, si yo quisiera un mercado en la escuela. Pero mejor le dedico tiempo a la fotografía, que tengo muchas cosas pendientes. Nunca, no me puedo, no se me acaba el mundo en la fotografía y en la escultura también. ¿Qué le queda por hacer? Porque me imagino que sigue planeando, proyectando, ambicionando, buscando. El año que entra, yo empecé, y además coincide en una cosa muy curiosa. Yo soy del 47, en el 57 ubico mi inicio en la escultura, y en el 67 formalmente empiezo en la fotografía. Entonces, en el 2007 hice una exposición muy interesante como una forma de una visión retrospectiva de la fotografía y de la escultura para ver ese proceso que he seguido, ¿no? Ahora son 10 años más, ahora cumplo 50 años en la fotografía, 70 años de vida, y eso me está marcando un momento como para nuevamente hacer una revisión y sobre todo ver si realmente, y para mí, yo no estoy tratando de convencer a nadie, y eso ya lo dirá el tiempo. Para mí, en ese plan de honestidad y de autenticidad, estar haciendo lo que creo que debe ser y que corresponde a mi tiempo. Una cosa que he tenido que marcar, y de manera muy contundente, todo el mundo cree y dice, el arte de la fotografía no es un arte, es tecnología, esa tecnología aplicada a la ciencia, a esto, al otro. Bueno, una de las cosas que no se ha difundido suficientemente, pero de la cual dependemos ahora, toda la electrónica es producto originalmente de la fotografía. La electrónica originalmente se hacía con circuitos impresos, y los circuitos impresos se hicieron con procedimientos fotográficos, y de ahí nace toda la electrónica. Entonces, es fotografía pero aplicada a otra cosa. El arte de la fotografía llega como consecuencia de, primero, la tecnología. Hay que tener la tecnología, no el accidente o el más o menos, ¿no? Sin saber realmente las cosas. Segunda, la sensibilidad, y eso es producto de una vida. Tercera, la intuición. El arte es producto de la intuición. No hay nada escrito, no hay fórmulas, no hay secretos en el arte. Es la intuición que te va dando la vida misma. Y la otra, y la más importante, y que sin esa no se puede llegar a hacer arte en ningún área, es la cultura. Quien no tiene cultura no sabe en qué tiempo está viviendo. Quien no tiene cultura vive en el vacío, ¿sí? No sabe si la música que se toca ahorita es la que corresponde o por qué, es cualquier expresión artística, ¿no? Entonces, teniendo esos elementos se puede llegar a hacer arte. Y en ese terreno pues nunca se acaba. Y entonces en esta etapa de mi vida estoy en ese proceso. Y además siempre experimentando y buscando nuevas formas, no con ese afán de sorprender ni de convencer, sino de que yo estoy consciente de que ese es el proceso que hay que seguir. Lo que resulte, para mí es importante, y si lo aceptan o no lo aceptan, ese no es mi problema, ¿sí? Yo he encontrado afortunadamente un equilibrio. Tengo un oficio, me da un sustento, ese me permite tener la libertad, porque muerto de hambre no se puede, ¿sí? Y los muertos de hambre andan ahí mendigando a las autoridades, a las instituciones, a los ricos, a la iglesia, al que sea, ¿no? Entonces, tener el sustento para tener la libertad. En una frase que vi el otro día, dice, la creatividad es la inteligencia en su día de descanso. Si no está en día de descanso, no puede crear. No se puede ser creativo más que siendo ocioso, ¿sí? Esta idea de que el ocio es la madre de todos los vicios es un error. El ideal del ser humano debe ser la ociosidad, que de origen así ha sido. El ser humano, en su era primitiva, empezó a buscar para comer y sobrevivir, pero cuando tuvo satisfechas sus necesidades básicas se puso contemplativo, de ocioso, y empezó a ver las estrellas que se movían, y bueno, ¿y eso por qué? ¿Y por qué?
Entonces crió la ciencia. En las mismas condiciones, satisfechas sus necesidades básicas, empezó a ver sus herramientas con las que mataba a los animales, esto y lo otro, y les empezó a poner, a quitar, y creó el arte, los personalizó. En las mismas circunstancias de satisfacción, empezó a preguntarse por qué, y creó la filosofía. Esos tres elementos son la base de la cultura universal, sí, pero solo en condiciones de ociosidad. Cuando estás pensando en que no tienes para comer, o no tienes para pagar la renta, o no tienes para lo que sea como necesidades básicas, pues no puedes ser creativo, ¿sí? Entonces hay que encontrar ese equilibrio, tener el elemento que te da el sustento dignamente, porque precisamente le he dado vuelta a todos los caminos que se me han ofrecido que no corresponden a un sentido de vida, y luego pues ser creativo. Y en ese sentido, es que ser creativo, pues no estar buscando a quién convences, o qué mercado, o cuánto vas a ganar, o cuánta fama, o cuánta riqueza. Y el mundo del arte contemporáneo y de todos los tiempos ha sido eso. Entonces, ¿qué tengo por hacer? Muchísimas cosas. ¿Va a celebrar el próximo año 50 años de celebrar, de haber llegado a la fotografía y 70 de vida? 70 de vida. Celebrar en ese sentido de hacer algo que me marque a mí ese proceso, ese recorrido que he hecho, y ver hasta dónde llega. Mira, esta cosa que traigo aquí, que generalmente no porto en este ambiente, sino solo en el ambiente de la fotografía profesional. Yo fui presidente de la Asociación Nacional de Fotógrafos y muchas cosas, pero no solo eso, sino que precisamente por una actitud diferente, todo lo que muchos compañeros iban logrando en años, yo lo fui logrando de manera muy inmediata. Hice aportaciones muy importantes en el mundo de la fotografía profesional a nivel nacional y con representación internacional. Este que es el logotipo de Sociedad Mexicana, yo lo diseñé en el 83, pero con un significado muy importante. Son 4 elementos: arte y técnica. Ahí sí son los elementos que usa el fotógrafo. Hay quienes son más técnicos, hay quienes son más artistas, ¿no? Pues son los 2 elementos inevitables. Quien hace uso de eso es el fotógrafo, pero a quien va dirigido es a la comunidad, ya sea como un servicio o como una expresión artística. Estos son los 4 elementos. El centro es el obturador, que es la base de la fotografía, el de la cámara que abre para que entre la luz. Le quito un aspa y le pongo la voluta de la comunicación, porque la fotografía es comunicación, y la organización de los fotógrafos profesionales procura la superación a través de la comunicación. Entonces, por eso es la comunicación. Entonces, este es un logotipo que ha sido y sigue siendo, y seguramente seguirá siendo. Pero además, tener esta medalla con los 4 elementos en oro quiere decir haber llegado al máximo grado. Ya después de eso ya no hay. Sí, ya se completó máster fotógrafo, maestro técnico, maestro instructor, todo, que no es nada fácil. Llegar a ser maestro fotógrafo requiere de toda una serie de esfuerzos para demostrarlo. Ya demostraste que sabes hacer fotografías. El maestro técnico es examen teórico, que sabes cómo se hacen las cosas. Yo cuando hice ese examen, que en realidad me resultó sencillo, porque yo sí tenía la experiencia práctica de la fotografía, dije, difícilmente lo pasan, porque hacen sin saber qué están haciendo, corresponden a recetitas y a fórmulas, o yo hago esto y el otro me hace el otro. Entonces, pasar ese examen es muy difícil, y ahí generalmente se atoran. Ahora, ya pasaste, llegar a maestro instructor, que es así el máximo, es que además de que ya demostraste que haces fotos y que ya demostraste que sabes cómo se hacen, eres capaz de compartir, de enseñar. ¿Sí? Entonces llega a maestro instructor, y luego se van acumulando todas estas, cada barra son 25 méritos. 25 méritos representa una cantidad de actividades en eventos, conferencias, exposiciones, muchas cosas. Y tener esto, no sé, pero somos contaditos en todo el país, ¿no? Es una de las formas en las que evalúo esos 50 años y esos 70 años de vida, y quiero hacer una exposición retrospectiva desde las primeras fotografías que tomé, que afortunadamente tengo muchas, y que ahora estoy procesando en el nuevo sistema digital, y que verdaderamente lo que no podíamos hacer en un momento lo podemos hacer ahora en otro. Y una cosa con la que quiero
de alguna manera culminar y por lo tanto poner el camino a partir de este momento. Ahora el martes de la semana que entra, se me ratifica como cronista fotográfico, porque se me dio en el 2002, pero estaba sujeto a que cada ayuntamiento tiene el derecho de ratificar o cambiar. Después de tanto tiempo no se había dado y ahora se me ratifica como tal. Eso para mí es una distinción, es un honor, pero lo más importante es que lo que yo he juntado de la fotografía de Morelia y su historia, porque no es ver la fotografía desde un punto de vista nostálgico y que esto ya no está y que esto está, no, es precisamente tener esos documentos para tener una lectura y entender cuál es el fenómeno de esta ciudad desde su origen. Es una ciudad que no tiene explicación de razón de ser, nació sin fuentes de trabajo y sigue sin fuentes de trabajo y aquí está, ¿sí? Bueno, entonces todas esas fotografías que yo he reunido, más todas las que yo he tomado, que son miles y que además puntos de vista inéditos por todos lados, quiero darles un destino, entendiendo que eso no es mío, sino que es de Morelia. Entonces hay que darle un destino. Y ando con la idea que de alguna manera ya se ha estado trabajando, crear un patronato y un fideicomiso, para que sea de todos y de nadie, porque lamentablemente no creo en las instituciones en ese sentido. Uno dona todo eso, hay quien en el momento lo entiende, lo acepta y lo procura, y llega otro y se vuelve basura o desaparece. Entonces hay que hacerlo de manera ciudadana, que sea de todos, pero de nadie, y no a través de las instituciones. Ese es así como el proyecto, que además llevará cierto tiempo, espero tener para eso, para dejar todo eso. No es la gloria personal, es lo logrado, compartirlo. Maestro, ¿algún mensaje final que dar sobre esta charla que me parece muy interesante y que podemos extendernos toda la tarde, todo el día, por seguir platicando de esa pasión que siente por la fotografía y por el arte? Sí, bueno, una que últimamente he compartido y precisamente que corresponde a esta aclaración que te hice, es muy frecuente que me dicen, ahora todo el mundo se siente fotógrafo. El hecho de que puedan tomar fotos no quiere decir. Es más, hay mucha gente que me pide y me solicita que se organizo cursos y todo. Qué bueno que el hecho de que esta tecnología ponga al alcance la fotografía permite, en el mejor plan, tener esa posibilidad de visualizar y la otra de conservar. Los de mi generación tenemos 2, 3, 4, 5 fotografías de niños. Los niños de ahorita tienen 100 fotografías diarias. Eso hasta banaliza la fotografía, le resta sentido a la fotografía, el sentido verdaderamente del tiempo, porque es más, ¿cuántas gentes toman fotos y no tienen una foto impresa? Y lloran y se desesperan cuando el aparato falló, porque se perdió todo, ¿sí? Acabamos de tener hace poco, y como consecuencia de esta poner distancia en la familia, somos 8 hermanos, y de repente los sobrinos empezaron a través de la mecánica esta de las redes sociales a comunicarse. No se conocían, no sabían, porque habíamos estado ajenos así en la familia, ¿no? Y de repente ellos empezaron a organizar una reunión de los 8 hermanos que todavía sobrevivimos todos, y se logró. Y yo ahí les decía, miren, este es el lado bueno que le veo a la tecnología. Lograron algo que me parecía ya imposible. Cada quien tiene su vida por su lado y no sabíamos nada de nadie. Ustedes lograron esto por medio de la tecnología, qué bueno. Nada más, después de eso, que es muy positivo, no abusen de la tecnología. Encuéntrenle verdaderamente la utilidad noble, buena, y utilícenla. Sí, pero ese abuso de la tecnología les está impidiendo darse cuenta de muchas otras cosas que son más valiosas que andar nada más con la tecnología. Maestro, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Amigos de BQR, gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Hay mucho más de qué compartirles, así que les invito a que se mantengan al pendiente de la revista y por supuesto de las publicaciones digitales y en la red. Gracias, buen día.